Hoy voy a hablar entonces del aumento en la vascularización miometrial que se asocia a la retención de productos de la gestación. Como todo en medicina, pues esto empezó con un caso que nos enseñó muchísimo y que pues del que sacamos absolutamente todo el conocimiento que podemos tener ahora sobre esta condición médica. Se trata de una paciente de 36 años, G3 para 1, vivos 1 a 2, que consulta con un sangrado vaginal importante que fue en los días anteriores escasos, pero que en el momento en que consulta ya tenía abundante expulsión de coágulos. En realidad era un sangrado bien importante. Como antecedente, ella tenía una pérdida de la gestación 3 meses atrás y recibió manejo médico. Y 2 meses después ella reconsulta por nuevamente tener sangrado y le realizan un legrado obstétrico. eh, y nuevamente consulta, que fue cuando yo la conocí. Era una paciente de Juliana Puccini, colega de nuestra unidad. Y pues básicamente esto fue lo que vimos. Entonces se ve una gran imagen aquí. Ay, perdón que no tengo el cursor. Esta imagen que vemos acá, que ocupaba el miometrio y el endometrio y gran parte de la pared anterior del útero. Realmente yo quedé sorprendida y la verdad es que me encanta sorprenderme con las nuevas imágenes, pero ese día decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y era una imagen pues muy grande, fíjense la medida 3 centímetros con un volumen de 5 centímetros, en realidad era una imagen muy importante. Fíjense ustedes el Doppler, era una imagen con altísimo flujo vascular que se mueve así, lo pueden ver a simple vista, y evidentemente si le ponemos el Doppler, pues wow, ¿qué es esto? Evidentemente, pues yo llamé a Juliana y le dije, oye, la verdad, no sé qué es esto, es una imagen muy vascularizada. Y entre las dos, pues, y con el grupo pues, de médicos, consideramos que se podía tratar de una malformación arteriovenosa uterina. Entonces, esta es la imagen a la valoración con Doppler. Fíjense que hay un ovillo vascular muy grande y entonces, así las cosas y con una paciente que estaba sangrando profusamente, decidimos realizarle una angiografía. Y estas son las imágenes de la angiografía que muestran pues un ovillo vascular muy importante. Fíjense estas imágenes tan de ataque que podemos ver acá. Miren el ovillo vascular que efectivamente estábamos viendo en las imágenes por ultrasonido. Así las cosas, pues esta paciente fue llevada a un tratamiento vascular porque en realidad estaba sangrando muchísimo. Miren acá nuevamente el ovillo vascular durante el procedimiento. Este es el catéter en donde pues meten los coils para poder ocluir este vaso tan importante. Esta es la imagen de control tuya, Daniel, en donde se ve que en efecto mejoró, pero todavía persistía esta imagen vascular, aunque evidentemente muchísimo mejor de lo que la habíamos visto de manera inicial. Entonces, la paciente regresa 20 días después, otra vez sangrando, nuevamente con un sangrado profuso, y entonces ahí sí nosotros dijimos, ni idea, ¿qué hacemos? Empezamos entonces a buscar pensando que de pronto estábamos descubriendo que el agua moja y no, resulta que para ese entonces, en el 2018, ya varios grupos habían publicado justamente con lo que estábamos en este momento encontrándonos nosotros. Y se trata justamente del aumento en la vascularización miometrial asociada a productos de la gestación. En el 2016 ya el doctor Ilan Timur Trish había abierto la discusión respecto a ese aumento en la vascularización intramiometrial versus las malformaciones uterinas arteriovenosas. Ya en el 2018, el grupo de la doctora Benacerraf había también publicado ese diagnóstico de ese aumento en la vascularización intramiometrial y
el grupo de IOTA, que es el que vemos acá del doctor Bourne, en el 2020 también publicó la historia natural de esta patología. Nuestra paciente la vimos en el 2018. Entonces, ¿de qué se trata? Es una lesión hipervascularizada con múltiples vasos sanguíneos tortuosos, como ustedes lo pueden ver frecuentemente en forma de un ovillo vascular que se vio muy bonito en las imágenes de la arteriografía que tuvimos la oportunidad de hacerle a esta paciente, que está adyacente a la cavidad uterina, pero que involucra el miometrio y puede tener o no productos de la concepción visibles en ese momento. Típicamente interrumpe la unión endometrio-miometrial y tiene un altísimo flujo a la valoración con Doppler color. Debemos pensar en ella siempre que haya un antecedente de aborto, de interrupción de la gestación, de parto o de cesárea, como cualquier proceso intrauterino quirúrgico que hayamos hecho después de un embarazo. Y debemos sospechar siempre que pueda tener productos remanentes de la gestación en la cavidad, así no sean visibles inicialmente. La evacuación uterina o el curetaje es un procedimiento que ha sido descrito pues, como tratamiento para esta condición, pero siempre bajo guía ecográfica y definitivamente es la histeroscopia el gol estándar para tratamiento de este tipo de patologías al evacuar de manera completa y bajo visión directa estos productos de la gestación. También se ha descrito el manejo expectante sin ningún tipo de intervención y evidentemente hay una gran cantidad de reportes antes del 2018 que en efecto muestran cómo las malformaciones arteriovenosas, pero son descripciones justamente de esto, de lo que estamos hablando, es decir, no la malformación arteriovenosa, sino justamente el aumento en la vascularización miometrial. Entonces, habiendo revisado la literatura, decidimos pasar la paciente a histeroscopia. Y esto fue lo que se encontró. Fíjense ustedes, una gran masa en la parte anterior de la cavidad endometrial que fue retirada, la verdad, sin ningún problema. Nosotros sí estábamos muertos del susto con Byron de qué iba a pasar realmente cuando él retirara esta imagen pues de la cavidad, pero la verdad es que la retiró facilito y no pasó absolutamente nada. La paciente dejó de sangrar y aquí vemos la imagen 2 meses después de su procedimiento por histeroscopia. Así las cosas, entonces nosotros decidimos, bueno, esto es una cosa como pues rara, vamos a hacer un estudio que fue presentado en ISUOC del año pasado en presentación oral. Este es el grupo de investigadores que estuvimos pues involucrados en este estudio. Todos del grupo de la unidad materno-fetal de la fundación. Entonces, básicamente el objetivo fue determinar qué pasaba con el seguimiento en la salud reproductiva de una cohorte de pacientes diagnosticadas con esta patología. Fue un estudio ambiespectivo, cogimos algunas pacientes de manera retrospectiva y las otras fueron seguidas de manera prospectiva. Y la hicimos entonces desde el 2018 al 2020 en aquellas pacientes que tuvieran hemorragia uterina anormal asociada a retención de productos en la gestación. Todos los casos fueron confirmados con patología y básicamente la patología lo que reporta son restos ovulares, o sea, no reporta absolutamente nada más en todos los casos. Y determinamos el número de mujeres que volvieron nuevamente a tener una concepción exitosa después del procedimiento. Entonces, en los resultados, pues entre el 2018 y el 2020, nuestro hospital generó más de 13,000 consultas asociadas con el embarazo y aproximadamente el 1% de estas tenían una hemorragia uterina anormal y aumento en la vascularización miometrial. Identificamos 13 casos, hoy día ya tenemos 17. Y bueno, básicamente lo que se vio en estas pacientes es que a pesar de que su primera línea de manejo siempre evidentemente fue el manejo médico con misoprostol, el estándar que tenemos siempre, la realidad es que todas nuestras pacientes al final
con este diagnóstico de este aumento en la vascularización intramiometrial requirieron en su totalidad un manejo definitivo con histeroscopia, porque eran pacientes que persistían 1, 2, 3 meses sangrando, pues a causa de este tipo de patología. En nuestra experiencia, entonces, nosotros consideramos que la histeroscopia es el manejo de primera línea que se debe considerar para este tipo de pacientes, en las que se presente pues este aumento en la vascularización intramiometrial asociado a los productos de la gestación. Y aquí tenemos otros casos también muy bonitos que hacen parte pues de la corte de estas pacientes que les estoy presentando el día de hoy. Y pues aquí lo vemos. Esto, fíjense, por ejemplo, esto qué increíble que es. Se ve el vaso completamente, mírenlo, completamente como en espiral, que llega hasta esta imagen que justamente pues es la, en la retención de productos de la gestación. Miren ustedes, a simple vista se ve el vaso, que es un vaso pues inmenso que llega allí y obviamente al ponerle el Doppler pues se ve muy claramente que pues tiene una gran vascularización. Esta es una imagen por TUI en donde podemos ver efectivamente que pues hay un gran aumento en la vascularización y que típicamente, como ustedes pueden ver ahí, sale de la cavidad endometrial para afectar el miometrio. Aquí lo vemos, esta es una reconstrucción tridimensional del ovillo vascular que se ve muy bien y que tiene pues relación con los grandes vasos uterinos. Este es otro caso también muy interesante en donde efectivamente pues podemos identificar esta imagen hipoecoica que al ponerle el Doppler evidentemente pues muestra un gran flujo vascular. Mírenlo ahí, increíble. Aquí lo vemos con la reconstrucción de Doppler. Y finalmente entonces para llevar a casa la malformación arteriovenosa adquirida asociado a una gestación previa no existe realmente. El término correcto a utilizar es aumento en la vascularización miometrial asociado a retención de productos de la gestación y el diagnóstico y la diferenciación ecográfica entre una malformación arteriovenosa real, que son las congénitas, y un aumento de la vascularización miometrial secundaria a retención de restos embrionarios no se puede, se ven igualitas, o sea, las imágenes son exactamente idénticas. Pero el punto cardinal en el diagnóstico de estas pacientes obviamente es la historia clínica, porque estas pacientes con aumento en la vasculatura intramiometrial siempre tienen la historia de una gestación reciente previa. Muchas gracias.